Nosotros hoy en Nicaragua estamos haciendo periodismo para documentar la justicia en el futuro. Todas las investigaciones de corrupción que hacemos no tienen ningún impacto en cambiar las políticas del gobierno, pero estamos documentando la historia. Y yo creo que eso es fundamental porque va a haber un cambio en Nicaragua. Vamos a salir de esta dictadura, va a ser doloroso, va a ser complejo, va a ser difícil y se necesita una nueva transición democrática que tenga como uno de sus pilares fundamentales la justicia. Carlos Fernando, en una escala del 1 al 10, donde 1 sería, digamos, una democracia ideal y 10 una dictadura, ¿dónde pones a Nicaragua hoy? Sin duda en 10, y tengo que explicar que no es solamente una dictadura que usualmente se asocia con un régimen autoritario que ha anulado y conculcado todos los derechos básicos, las libertades políticas, el Estado de Derecho. La dictadura en Nicaragua es una dictadura totalitaria, porque incluso ha llegado a la persecución de la libertad religiosa y a la anulación total de los espacios de sociedad civil en el país. Y cuando hablo de sociedad civil, estoy hablando desde las asociaciones que promueven derechos democráticos, de las asociaciones médicas, hasta la Cruz Roja, hasta la Operación Sonrisa, hasta la representación de las monjitas de Madre Teresa de Calcuta. Es decir, es un régimen totalitario que anula completamente todos los espacios políticos, porque en Nicaragua se anuló el derecho a elegir y ser electo en el año 2021, cuando el régimen encarceló a los 7 precandidatos presidenciales, anuló a los únicos partidos políticos opositores que podían participar en esa elección y además capturó a más de 50 líderes políticos, cívicos, empresariales, defensores de derechos humanos, periodistas. Bueno, yo me escapé de esa redada electoral y me fui al exilio a mediados de junio, a donde estoy en Costa Rica, porque bajo este régimen totalitario también hay una criminalización total de la libertad de prensa y la libertad de expresión, al grado de que hoy en Nicaragua no hay un corresponsal extranjero, no hay un medio independiente o un periodista independiente. Hay algunos medios de comunicación que están sometidos a la autocensura y por supuesto está la maquinaria de medios oficiales, pero toda la prensa nicaragüense tuvimos que salir al exilio para reorganizarnos y seguir haciendo periodismo desde el exilio. De manera, y le podría agregar a eso que es también una dictadura totalitaria y es una dictadura familiar que pretende establecerse como una dinastía. Ese es el proceso en que nos encontramos hoy en Nicaragua. Ajá. Efectivamente, como es tu caso, todos los periodistas de investigación independientes que conocemos están fuera de Nicaragua, pero dentro hay medios que están no solo sirviendo, sino en manos de la familia de Daniel Ortega. ¿Es así? Sí, en los últimos, vamos a ver, esta es una dictadura que tiene más de 15 años en el poder. Si tomamos como punto de referencia el retorno de Daniel Ortega al poder por una elección en 2006 y asumió en 2007. Fue, se podría decir, una dictadura institucional, un régimen autoritario. Algunos decían incluso que era una especie de populismo responsable o autoritarismo suave entre 2007 y 2017, es decir, una década. En esa década, el régimen, utilizando el desvío de fondos de la cooperación venezolana, creó su propio grupo económico. Es decir, Daniel Ortega no es representante de un proyecto de transformación socialista en Nicaragua, sino más bien de un régimen de una economía capitalista corrupta. Y creó su propio grupo económico, en el cual uno de los componentes de ese grupo son medios de comunicación que no son del Estado ni del partido, son de la familia Ortega Murillo. Estoy hablando del Canal 4 de televisión, del Canal 8, del Canal 13, de una serie de radiodifusoras y también de la cooptación de otros canales de televisión
como el Canal 12. Yo te puedo poner el ejemplo concreto de cómo se adquirió el Canal 8, en el que yo trabajaba como productor independiente de televisión hasta el año 2010. De un día para otro, el dueño del canal aparece vendiéndole el canal a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega. Y Juan Carlos Ortega Murillo compra ese canal con $9.7 millones desviados de la cooperación venezolana, y al día siguiente se convierte en propietario. Repito, no es un medio público, no es un medio estatal, ni siquiera partidario, es un medio privado. Y así como ese, hay muchos ejemplos y muchos casos de la maquinaria, digamos, de medios oficiales del régimen, principalmente canales de televisión, radioemisoras y también portales digitales. Bueno, los regímenes de Nicaragua, Cuba, Venezuela son usados como ejemplo en otros países de lo que nos espera si elegimos un partido, una propuesta de izquierda. Y hay quienes dicen que, bueno, esto ya tiene menos de izquierda y más de corrupción que otra cosa. ¿Daniel Ortega todavía es izquierdista? Daniel Ortega mantiene una retórica antiestadounidense, antinorteamericana, antiimperialista, pero es solamente una retórica. Y por supuesto él tiene un régimen cuyos únicos aliados son Cuba, Venezuela, pero principalmente ahora la República Popular China, la Federación Rusa de Vladimir Putin, Irán, Corea del Norte. Ortega fue condenado en innumerables ocasiones, su régimen, en la Asamblea General de la OEA y también en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por violaciones a los derechos humanos, por violaciones a la democracia y la Constitución, e incluso optó por salirse de la OEA antes de que le aplicaran la Carta Democrática. Pero, repito, es un régimen que administra una economía neoliberal y una economía que se sostiene en primer lugar por la exportación de migrantes, de seres humanos. Entre 2018 y 2023, de Nicaragua han salido 800.000 ciudadanos, el 10% de la población, y las remesas familiares, que son lo que permiten impulsar el consumo en Nicaragua, representan ya el 33% del Producto Interno Bruto, son $5.000 millones. Esa es la economía que dirige Daniel Ortega. Es un régimen, además, clientelista, donde todos los servicios públicos, llámese la educación, llámese un bono a un bachiller, un programa de vivienda o de autobuses, todo está administrado por este sistema de Estado, partido, familia. Eso no es socialismo, eso es una dictadura pura y dura, como recientemente dijo el propio presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, cuando le preguntaron, ¿y usted qué posición va a seguir en relación al régimen de Nicaragua? Y dijo eso. Ciertamente son parecidos los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero tienen diferencias. Y yo me atrevería a decir que el de Nicaragua tiene más la expresión de una tiranía despótica, y repito, además es un régimen familiar que pretende establecer una dinastía. Sí, es cierto, con una retórica antiimperialista, pero que en la práctica no conlleva ningún proyecto ni de transformación social y mucho menos de respeto a la democracia, a la participación popular o a los derechos humanos. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, es solo uno de los tantos casos de personas que en su momento creyeron en la Revolución Cubana, en el socialismo, y que hoy por hoy más bien tienen posturas anti-izquierdistas, ultraconservadoras, en fin, porque uno de los argumentos es que lo que ha pasado, por ejemplo, en Cuba, Venezuela y ahora en Nicaragua, es que el discurso en realidad no funciona, esa teoría no funciona y solo ha llevado al empobrecimiento de su gente, que es lo más lamentable, más allá de la corrupción. ¿Cuál es tu caso, Carlos Fernando, tú que has apoyado en su momento también a Daniel Ortega y al movimiento que él representaba? Mira, la revolución sandinista terminó en 1990.
cuando fue derrotada en una elección después de una guerra civil cruenta y también una guerra de agresión de Estados Unidos y de muchísimos errores, de la radicalización, de la revolución, de la corrupción y también de la imposición de un modelo estatista que fracasó. Y la revolución se acabó en 1990, después de esa elección, y el Frente Sandinista pasó a ser un partido político en la oposición. Luego se produjo una ruptura cuando un sector del Frente Sandinista propuso una transformación de ese partido en una izquierda democrática, y entonces fueron acusados de socialdemócratas, y Daniel Ortega se quedó con el control del partido y lo convirtió en una maquinaria clientelista ortodoxa. Ciertamente Nicaragua es un ejemplo del fracaso de esa clase de proyectos, pero de ahí a generalizar y a decir que eso es la evidencia que condena las posibilidades de que se desarrollen proyectos de una izquierda democrática en América Latina y en otras partes del mundo, yo creo que no hay una conexión entre una cosa y la otra. Claramente, Ortega es una expresión de un fracaso, sin lugar a dudas, y yo, por supuesto, yo me separé de ese proyecto en 1994 y desde entonces me dedico simplemente a hacer periodismo independiente, por lo cual he sido perseguido por esta dictadura de Daniel Ortega. En todo caso, ¿cuál debería ser o qué lecciones podemos aprender de estos casos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, especialmente para los jóvenes o las personas que aún tienen, digamos, esa aspiración romántica de buscar la justicia social, tanta desigualdad que hay en nuestro continente y exclusión de amplios sectores, ¿no? Y que sin embargo son inmediatamente motejados de terroristas y comunistas, y los ejemplos estos no dejan mucho espacio realmente para el debate, digamos. Primero, que las dictaduras no son inevitables. Y segundo, que las dictaduras no necesariamente todas invocan esta retórica de izquierda antiimperialista. Hay dictaduras de derecha, hay corrupción también en los regímenes de derecha autoritarios. Creo que el populismo, en ese sentido, que creo yo que es uno de los elementos dominantes de este tipo de regímenes autoritarios, no tiene ideología. Simplemente es una maquinaria para poderse preservar en el poder, y unos tienen un discurso, otros tienen otro discurso. Pero a final de cuentas yo creo que lo que demuestra el fracaso de estos regímenes y el fracaso de otros que son populismos de derecha es que no hay sostenibilidad, no hay una salida para la sociedad, para la vida, para el progreso, sin democracia y sin derechos humanos. No puede un gobernante, como ahora lo hace Bukele en El Salvador, pues proclamarse el Mesías, el Salvador del país, y sobre esa base anular la Constitución y eliminar la reelección. Y la gente está contenta porque en este momento tiene gran popularidad, y sí, en su momento incluso Ortega tuvo popularidad y tuvo alguna mayoría política, pero en el momento en que estos regímenes, repito, de izquierda, de supuesta izquierda o de derecha, destruyen las instituciones democráticas, destruyen las posibilidades de que haya un contrapeso y una fiscalización del poder, pues yo creo que están condenados a desembocar en diferentes formas de regímenes dictatoriales. Una cosa clave me parece es que nuestras sociedades requieren de una prensa libre, vigorosa, independiente, que tenga capacidad de fiscalizar el poder y de no aceptar censura ni autocensura. Pero también se necesita una sociedad democrática empoderada y amplia. Una sociedad democrática, nosotros en Nicaragua, por ejemplo, ya no tenemos ningún espacio de protección, no hay Estado de Derecho y no hay sociedad civil, porque la sociedad civil también fue criminalizada. Entonces, yo no puedo ofrecer recetas o promesas. Lo único que yo puedo decir es que
Lo que no se puede ceder es los espacios de democracia y de participación ciudadana en una sociedad, y eso es lo que de una u otra manera puede permitir que se produzcan cambios y que podamos tener malos gobiernos, buenos gobiernos, gobiernos que son capaces de reaccionar a la fiscalización del poder. Nosotros hoy en Nicaragua estamos haciendo periodismo para documentar la justicia en el futuro. Todas las investigaciones de corrupción que hacemos no tienen ningún impacto en cambiar las políticas del gobierno, pero estamos documentando la historia, y yo creo que eso es fundamental porque va a haber un cambio en Nicaragua. Vamos a salir de esta dictadura, va a ser doloroso, va a ser complejo, va a ser difícil, y se necesita una nueva transición democrática que tenga como uno de sus pilares fundamentales la justicia. Tampoco la justicia se puede ceder, tampoco se puede politizar y partidizar la justicia como está ocurriendo en muchos países de América Latina, y creo que es otra lección de otro de los pilares que necesitamos preservar. Y bueno, vuelvo a lo que decía al principio, no son inevitables las dictaduras, pero tampoco las democracias se pueden pensar que llegaron solamente para quedarse, tampoco son irreversibles. Nosotros creíamos que la libertad de prensa era un concepto que ya era una política de Estado en Nicaragua, o que el ejército, por ejemplo, era una institución nacional, y todo eso se revirtió. Todo eso depende, obviamente, de los niveles de participación política y del compromiso democrático de las sociedades.